Bueno, hola a todos, espero se encuentren bien. En este video vamos a continuar con la parte 3 del teórico de evaporadores, donde estábamos viendo diferentes configuraciones o tecnologías que permitieran mejorar la eficiencia con la que la energía se utiliza en los sistemas de evaporadores. Y en los videos anteriores ya estuvimos viendo los sistemas de múltiples efectos. Y lo que vamos a ver en este video es la tecnología MBR, o sea, la tecnología con recompresión mecánica de vapores, cuya idea es recuperar el calor latente que tienen los vapores formados, pero debido a que esos vapores tienen un nivel térmico bastante bajo porque están a baja presión, la idea es comprimirlo para aumentar la temperatura a la que condensan esos vapores y de esa manera poder utilizarlos como medio de calentamiento, por ejemplo, en la propia calandria del cuerpo del evaporador. Para describir la tecnología MBR podemos usar esta foto, donde podemos ver ahí un evaporador de film descendente, que obviamente utiliza recompresión mecánica de vapores. Y acá pueden ver también parte de la cámara de separación. Entonces lo que se ve es que los vapores formados por la ebullición del licor, una vez que se separan del licor en la cámara de separación, son aspirados por un compresor. Acá se puede ver un compresor centrífugo. Y se aumenta la presión de ese vapor para que condense a mayor temperatura y así se le envía a la unidad de calentamiento para aportar la energía necesaria para la evaporación de más agua. Obviamente no se pueden utilizar los vapores formados como fluido de calentamiento si no aumentamos la presión, porque si no aumentamos la presión, el vapor puro incluso condensaría a menor temperatura a la que ebulle el licor, ¿sí? Debido al APE que tiene el licor. Entonces sería imposible tener el potencial de transferencia de calor que me permita la transferencia desde el vapor que está en la camisa hacia el licor en ebullición. Para lograr esa transferencia, sí o sí necesitamos aumentar la presión del vapor antes de enviarlo a la unidad de calentamiento. Por eso tenemos acá el compresor. Bueno, y para ver la ventaja de la recompresión mecánica en el uso de la energía, vamos a ver el siguiente ejemplo, donde queremos evaporar agua desde un licor que no presenta APE en un simple efecto que va a operar a presión atmosférica. Y para esa evaporación vamos a utilizar vapor de calefacción que condensa en la unidad de calentamiento a 230 grados Fahrenheit. Entonces vamos a analizar dos casos. Un primer caso donde ese vapor se obtiene en una caldera y un segundo caso donde ese vapor se obtiene a partir del vapor formado en el propio cuerpo del evaporador. Veamos primero qué pasa cuando usamos como vapor de calefacción el vapor producido por una caldera. Y para eso vamos a asumir que en el tanque de condensado desde el cual se alimenta el agua a la caldera, tenemos el agua a una presión de una atmósfera y a unos 205 grados Fahrenheit, obviamente en estado líquido. Y acá tiene una tabla que le muestra la entalpía que tiene el agua en ese tanque de condensado y la entalpía que tiene el vapor en las condiciones en que se condensa en la unidad de calentamiento del evaporador. Entonces ahí podemos ver que la cantidad de energía que se debe aportar en la caldera a cada libra de agua que yo tengo inicialmente en el tanque de condensado, para llevarlo hasta las condiciones en que se va a condensar esa agua en la unidad de calentamiento del evaporador, es de 984 BTU. O sea, este número es la diferencia entre esta entalpía y esta entalpía. En cambio, si el vapor de calefacción lo obtenemos a partir de los vapores formados en el propio evaporador, en la tabla acá podemos ver también la entalpía que tiene el vapor formado, que se va a obtener a una presión de una atmósfera, que es la presión a la que opera el evaporador, y como no presenta APE, ese vapor va a estar a 212 grados Fahrenheit, o sea, va a estar saturado. Y le corresponde este valor de entalpía. Entonces, en este caso, teóricamente, la cantidad de energía que vamos a aportar a cada libra de agua para llevarla desde este estado hasta este otro es únicamente de 6,6 BTU.
O sea que es la diferencia entre esta entalpía y esta otra. ¿Por qué digo teóricamente? Porque en realidad, para llevar el vapor de este estado a este otro, debemos comprimirlo, y algo inherente a la compresión es el sobrecalentamiento del vapor. Entonces la energía en realidad a aportar va a ser un poquito más grande de este valor, debido a que el vapor no va a estar saturado, sino que va a estar sobrecalentado. Aún así, lo que quiero que vean acá es la gran diferencia que hay entre la energía que debemos aportar a cada libra de agua en el caso en que utilizamos vapor de calefacción formado en una caldera y en el caso en que utilizamos recompresión mecánica. Entonces vemos que este sistema en cuanto al uso de la energía va a ser mucho más eficiente. Acá tiene un esquema muy parecido a lo que veíamos antes en la foto, donde tenemos un evaporador de film descendente y un compresor centrífugo que succiona los vapores separados en la cámara de separación, los comprime y los envía a la unidad de calentamiento. Y acá pueden ver también cómo la alimentación es precalentada previamente en intercambiadores de calor externos, primero utilizando el condensado que sale de la unidad de calentamiento. Y si acá a la salida de este primer intercambio el licor diluido todavía no alcanzó una temperatura próxima a la de ebullición en el evaporador, puede haber un calentamiento adicional utilizando vapor de caldera. En ese caso se abre esta válvula de acá para continuar calentando el licor diluido antes de ingresar al evaporador de film descendente. Y algo a destacar acá y que explica por qué los sistemas con recompresión mecánica son tan eficientes en cuanto al uso de la energía, es que se logra recuperar el calor latente del total de agua evaporada. Por lo que una vez que está en funcionamiento requiere muy poco o incluso nulo vapor de caldera. En especial cuando la alimentación se precalienta antes de ingresar al evaporador, usando ya sea el licor concentrado que sale caliente del evaporador o el condensado que sale de la unidad de calentamiento. En el caso de que se utilicen ambas corrientes para precalentar la alimentación, habría que hacer un tren de calentamiento donde primero se va a utilizar el licor concentrado para precalentar la alimentación, ya que el licor concentrado tiene menor temperatura que el condensado que sale de la unidad de calentamiento. Por tanto, primero utilizo este. Luego, en ese tren de calentamiento, usaría en segundo lugar, una vez que ya precalenté en algo la alimentación, el condensado que sale de la unidad de calentamiento. En esta figura solo se utiliza el condensado y no se utiliza el licor concentrado para precalentar la alimentación. Y cualquier aporte de energía adicional que sea necesario para balancear energéticamente el sistema y lograr la evaporación total necesaria para alcanzar la concentración deseada en el licor concentrado, se va a realizar con vapor de caldera, pero en cualquier caso esa energía adicional necesaria va a ser tan pequeña que el consumo de vapor de caldera va a ser muy pequeño. Incluso si fuera el caso en que la alimentación ya estuviera caliente, e incluso a una temperatura mayor a la que tiene lugar la ebullición dentro del evaporador, no solo que no se va a requerir vapor de caldera, sino que la cantidad de vapor formado es mayor a la cantidad de vapor que necesito en la unidad de calentamiento. Entonces el excedente tiene que ventearse o condensarse en algún condensador. De todos modos, obviamente ese no es el caso más común en este tipo de sistema con recompresión mecánica de vapores. Lo más común es tener que aportar una pequeña cantidad adicional de vapor que va a ser prácticamente nula. Eso sí, para la puesta en marcha, cuando todavía no tengo vapores formados, tengo que hacer el arranque del sistema aportando energía en la unidad de calentamiento con vapor de caldera. Pero una vez que está en operación normal, puede trabajar con economías equivalentes de vapor, incluso entre valores de entre 30 y 70. La economía equivalente se calcula con el total de agua evaporada desde el licor sobre el vapor de caldera que se utilice más el vapor que sería equivalente a la cantidad de energía eléctrica que utiliza el compresor. Es decir, la potencia que consume el compresor se divide entre el calor de vaporización del vapor de caldera
y ahí se obtiene el consumo de vapor equivalente, sería, y de esa manera se calcula la economía. Entonces, desde el punto de vista de energía, una planta con un solo cuerpo de evaporador y recompresión mecánica tiene una economía equivalente a una planta de evaporación de la misma capacidad total con un número de efectos comprendido entre 30 y 70. Es decir, si solo miramos energía consumida por unidad de tiempo y no discriminamos si esa energía proviene de energía eléctrica o proviene de vapor de caldera, la diferencia que hay en cuanto a la eficiencia con la que se usa la energía es brutal. Pero sí hay que tener en cuenta que el costo de la energía eléctrica, el costo del kilowatt hora, no es el mismo costo que tiene esa misma cantidad de energía si esta proviene de vapor de caldera. Y esa diferencia entre los costos de la energía, obviamente siempre tiene que tenerse muy en cuenta a la hora de decidir si se va a utilizar un sistema con recompresión mecánica o no. Otra cosa que también hay que destacar, aunque su incidencia económica es menor, es que al reutilizar completamente los vapores formados, no tenemos que enviar vapores a ningún condensador y por tanto se elimina el consumo de agua de refrigeración en esos condensadores. Lo cual también es una ventaja de este sistema. Y en general, aunque la inversión inicial de una planta con recompresión mecánica como esta suele ser algo más grande que la de una planta de múltiples efectos de la misma capacidad total, o sea, igual cantidad de agua evaporada por unidad de tiempo. Sobre todo para plantas grandes, esa diferencia de inversión se recupera rápidamente debido al gran ahorro que se obtiene en el consumo de energía. ¿Qué tan rápido se recupera esa inversión? Depende de la diferencia que haya entre el costo de la energía eléctrica y el costo de la energía proveniente de vapor de caldera. Tal vez a alguien le pueda parecer raro que una planta como esta, que tiene un único cuerpo de evaporador, salga más cara que una planta que tiene varios efectos. O sea, dirán, ¿qué tan caro es el compresor? Y en realidad lo que pasa es que para no trabajar con una relación de compresión demasiado alta en el compresor, este tipo de sistema suele trabajar con potenciales de transferencia de calor bastante bajos. Por ejemplo, un potencial de 7-8 grados Celsius es algo normal. En cambio, supongan ser una planta de evaporación con 4 efectos, uno tranquilamente puede tener un potencial total a la transferencia de calor de 40 grados Celsius, por ejemplo. O sea, como potencial total me refiero a la diferencia entre la temperatura de condensa de vapor de caldera en el primer efecto y la temperatura de ebullición en el último efecto. Y supongan que, despreciando el APE en todos los efectos salvo el último, nosotros dividimos ese potencial total en partes iguales entre todos los efectos. Ahí tenemos que cada efecto trabaja con un potencial de 10 grados Celsius. Y el calor transferir de cada efecto va a ser aproximadamente un cuarto del calor total. Por tanto, si consideramos que los coeficientes globales de transferencia de calor son todos más o menos parecidos, esa planta con 4 efectos en realidad va a tener un área total de transferencia de calor que va a ser menor al área total que tiene este único cuerpo de evaporador en la planta con recompresión mecánica de vapor. Por eso es que decimos que en general una planta con recompresión mecánica suele ser más cara que una de múltiples efectos de igual capacidad total. Por un lado, porque puede que el área total requerida sea mayor que la de la planta de múltiples efectos, y por otro lado porque además tenemos que comprar el compresor. Esta transparencia va un poco de la mano de lo que comentaba antes respecto a que normalmente los evaporadores con recompresión mecánica trabajan con potencial de transferencia de calor bastante bajos. Y fíjense que cuanto mayor sea la relación de compresión en el compresor, por las dudas, claro, la relación de compresión se define como la presión de descarga del compresor sobre la presión de succión. Cuanto mayor sea esa relación de compresión, menor va a ser el área de transferencia de calor requerida en la unidad de calentamiento del evaporador, porque a mayor relación de compresión, mayor va a ser el salto en la temperatura de condensación del vapor,
Pero al mismo tiempo eso va a implicar el uso de compresores más caros, con mayores costos de mantenimiento y mayor potencia. Por lo tanto, existe una solución de compromiso entre unidades de calentamiento con grandes áreas de transferencia de calor y compresores más costosos. Y la solución de compromiso suele estar en el rango de relaciones de compresión entre 1,2 y 2, como dice allí. Entonces quiero que miren la tabla y miren para ese rango de relaciones de compresión cuáles son los incrementos que se logran en la temperatura de condensación del vapor de agua. Y en realidad para una relación de compresión fija, eso depende de cuál sea la presión de succión en el compresor. Por eso acá tenemos dos casos diferentes. Para un caso en el que la temperatura de ebullición es de 100 grados Celsius, temperatura de ebullición del agua pura, por tanto corresponde a una presión de succión de una atmósfera. Y otro caso cuya presión corresponde a una temperatura de ebullición de 55 grados Celsius. Pero en definitiva, esto te puede dar una idea de más o menos en qué rangos va a andar el potencial de transferencia de calor en el evaporador. Y a esto hay que restarle el APE que pueda tener el licor. Entonces podemos ver que para una relación de compresión que no supere el valor de 1,4, no vamos a poder trabajar con potenciales de la transferencia de calor que sean mayores a unos 9,5 grados Celsius. Y esto limita el número de efectos que se puede utilizar a uno solo, es decir, un único efecto con recompresión mecánica de vapor, como vimos en la figura anterior y también en la imagen anterior. Ahora ustedes en el práctico, hace unos días, la semana pasada, resolvieron un problema con recompresión mecánica de vapores donde habían dos efectos, donde ahí se comprimían los vapores formados en el segundo efecto y luego se utilizaba como medio de calentamiento para el primer efecto. En ese caso, este incremento de temperatura debemos dividirlo entre dos efectos, por lo tanto, ahí vamos a necesitar trabajar con relaciones de compresión más próximas a 2. La ventaja que tiene utilizar recompresión mecánica con dos efectos es que el flujo másico de vapor que uno tiene que comprimir es únicamente la evaporación del segundo efecto, no la evaporación total. Eso me disminuye, primero, el costo por el tamaño que va a tener el compresor y me disminuye el costo de potencia en el compresor. Después algo a destacar, algo que no es casualidad, es que tanto en esta figura como en la foto de acá o como en la foto que tienen en la primera transparencia de la parte 3 de este teórico, es que todos estos son evaporadores de film descendente. Y si ustedes buscan imágenes de evaporadores con recompresión mecánica en internet, seguramente lo que más van a ver son evaporadores de film descendente, y eso no es casualidad, es porque este tipo de evaporador se adapta especialmente bien a este tipo de sistema, porque como ya hemos comentado en alguna oportunidad, es un evaporador que puede trabajar con potenciales muy bajos de transferencia de calor, incluso tan bajos como 5 grados Celsius, manteniendo buenos coeficientes de transferencia de calor. Eso ni que hablar que no pasa con evaporadores que sean de circulación natural, que necesitan potenciales más altos para que se dé una adecuada circulación del licor a través de la unidad de calentamiento y por tanto no son las mejores opciones para este tipo de tecnología. Después, una cosa importante que quiero que noten en esta transparencia y más concretamente en la tabla, es que para una relación de compresión fija, cuanto menor es la temperatura de ebullición del licor, o sea, cuanto menor es la presión de succión en el compresor, menor es el incremento en la temperatura de condensación que se logra en el vapor con el aumento de presión. Fíjense que para esta columna todos los valores son menores que los correspondientes valores para esta otra columna. Eso quiere decir que para un evaporador de simple efecto con recompresión mecánica,
cuanto menor es la temperatura de ebullición del licor, para una misma relación de compresión, mayor va a ser el área de transferencia de calor que se va a requerir en el evaporador, porque más chico va a ser el potencial de la transferencia de calor. Esta transparencia resume los principales tipos de compresores que existen, los cuales se pueden clasificar en dos grandes grupos: los de desplazamiento positivo y los dinámicos. Y dentro de los de desplazamiento positivo tenemos los reciprocantes o los rotatorios, que a su vez incluyen diferentes tipos. Y dentro de los dinámicos podemos tener los centrífugos o los axiales. Los compresores reciprocantes son adecuados para pequeñas capacidades, o sea, flujo másico de vapor pequeño y altas relaciones de compresión. Esas no son las condiciones que se tiene en un evaporador. Y además los compresores reciprocantes son los que tienen un mayor costo de mantenimiento y dan un flujo pulsante, no dan un flujo continuo. Por tanto, este tipo de compresor jamás se elige para sistemas de evaporadores con recompresión mecánica de vapores. Por otra parte, los compresores axiales tampoco son muy comunes, ya que en general se prefieren respecto a los centrífugos para caudales de vapor extremadamente grandes, superiores a los 450 metros cúbicos por segundo. Y en general, si bien este tipo de compresor tiene un mejor rendimiento en el punto de diseño que los centrífugos, cuando el punto de operación del compresor se aleja de ese punto de diseño, esa eficiencia cae rápidamente. Eso no pasa con los compresores centrífugos, donde la eficiencia cae más lentamente a medida que nos alejamos del punto de diseño. Y por tanto, los dos tipos de compresores que vamos a encontrar en sistemas de evaporadores con recompresión mecánica son principalmente los compresores centrífugos. Esos son los de uso más común. Y en menor medida los rotatorios, y más específicamente el compresor de lóbulos rotatorios. Pero su uso se limita a instalaciones de pequeña capacidad, o sea, con pequeña capacidad de evaporación. Sin embargo, en esos casos es donde la tecnología de recompresión mecánica de vapores resulta menos atractiva. Ahí seguramente va a ser mucho más conveniente usar termocompresión en lugar de compresión mecánica. Y eso es porque la termocompresión requiere una inversión inicial mucho menor que la compresión mecánica. Y eso es ventajoso justamente cuando tenemos capacidades de producción chicas, donde las inversiones que uno hace se recuperan lentamente. Y por tanto, en el rango de capacidades donde la recompresión mecánica de vapores puede resultar más atractivo frente a otras tecnologías como puede ser TBR o múltiples efectos, ahí lo más común va a ser encontrar compresores centrífugos, que dado que se manejan relaciones de compresión bastante bajas, van a ser compresores de un solo escalonamiento, o sea, un solo impulsor con un solo difusor. Este es un diagrama que muestra los diferentes tipos de compresores que pueden ser utilizados en función de cuál sea el caudal de vapor a ser comprimido, medido en las condiciones de succión, y cuál sea el incremento que se quiera lograr en la temperatura de condensación de ese vapor. Este gráfico está construido para una presión en la succión del compresor de una atmósfera. Por tanto, este delta T está relacionado con la relación de compresión según esta tabla. Entonces vemos que para un delta T de 20 grados Celsius aproximadamente le corresponde una relación de compresión de 2, y cuando anda cerca de 5, una relación de compresión próxima a 1,2. Por tanto, el rango de relaciones de compresión a que equivale estos valores de delta T está entre 1,2 y 2. Por otra parte, el caudal de vapor a ser comprimido es dado por la velocidad con la que se requiere evaporar el agua desde el licor, ya que el flujo másico de vapor que va a ingresar al compresor va a ser igual a la velocidad con la que se evapora el agua desde el licor.
y el caudal va a ser el producto de ese flujo másico por el volumen específico que tenga el vapor en las condiciones de temperatura y presión que hayan en la cámara de separación del evaporador. Bueno, y en este gráfico el cuadro naranja corresponde a compresores centrífugos con relaciones de compresión mayores a 1,4. En azul tenemos compresores centrífugos con relaciones de compresión entre 1,2 y 1,4, pero a su vez también se pueden utilizar dos de esos en serie o incluso tres de esos en serie. O sea, al colocar varios compresores en serie, la relación de compresión total va a ser el producto de las relaciones de compresión de cada uno de los compresores que estén colocados en serie. Y el cuadro amarillo corresponde a compresores de lóbulos rotatorios. Entonces acá pueden ver cómo para caudales de vapor a la entrada del compresor muy bajitos, ahí lo que conviene utilizar es el de lóbulos rotatorios. Y en cambio para caudales mayores, ahí es mejor utilizar los compresores centrífugos, y cuando se requieren altas relaciones de compresión, o bien se pueden utilizar los turbocompresores como dice acá, o varios sopladores colocados en serie. Bueno, y vamos a ver ahora algunas características de funcionamiento de cada uno de estos tipos de compresores. Y comencemos viendo el compresor de lóbulos rotatorios, que seguramente ya lo hayan visto en el curso de fluidodinámica. Lo que hace este compresor en cada vuelta de rotación es atrapar y aislar un cierto volumen del vapor a baja presión y luego lo lleva hasta la descarga que está a mayor presión y ahí lo obliga a salir. Para ver cómo el compresor hace eso, podemos ver esta figura de acá, donde vemos el compresor. Esta es su carcasa y en el interior tiene dos lóbulos que giran en forma sincronizada. El de arriba gira en sentido horario y el de abajo en sentido antihorario. Esta es la conexión de admisión por donde va a ingresar el vapor a baja presión y esta es la conexión de descarga por donde va a salir el vapor comprimido. Y lo que quiero que vean es cómo a medida que los lóbulos van rotando, hay todo un espacio pintado en amarillo en la figura que se va llenando con el vapor de baja presión. A medida que, por ejemplo, si damos el rotor del lóbulo de abajo, fíjense cómo a medida que va creciendo este volumen se va llenando con el vapor de baja presión. Y se alcanza un cierto instante de tiempo en el cual se forma una cavidad en el que el vapor queda completamente atrapado, es decir, no queda conectado ni con la admisión ni con la descarga. Y algo que quiero que noten ahí es que el volumen que tiene esa cavidad depende únicamente de las características geométricas con las que esté construido el compresor y no depende para nada de cuál sea la presión de descarga o cuál sea la presión de succión. Lo que sí va a depender de la presión en la admisión es la masa de vapor que queda contenida dentro de ese volumen. Por acá adentro el vapor en este instante de tiempo está a igual temperatura y a igual presión que la que tenía acá en la admisión. Por tanto, la masa de vapor que queda atrapada acá va a ser igual a este volumen por el volumen específico que tenga el vapor en las condiciones de admisión. Ahora bien, una milésima de segundo después, cuando la rotación del lóbulo continúe, acá va a aparecer una cierta luz entre esta cavidad y la descarga. O sea, por esa luz va a poder pasar vapor. Tal cual se ve acá, por ejemplo, en este otro instante de tiempo para la cavidad que fue formada acá arriba. Ven que queda una pequeña luz ahí que permite donde queda comunicado esta cavidad con la descarga. En el instante en que aparece esa pequeña abertura, dado que la presión en la descarga inicialmente es mayor a la presión que yo tengo el vapor adentro de esa cavidad, va a haber un flujo repentino de vapor
desde la descarga hacia esta cavidad hasta que las presiones se igualen. Y ese es el preciso instante de tiempo en el que se da la compresión, dado que en un volumen que está fijo ingresa más vapor. O sea, tengo más moles de vapor en un mismo volumen y por eso la presión aumenta. Pero luego, al continuar la rotación, todo el vapor que estaba en esa cavidad, el que había sido atrapado inicialmente en las condiciones de admisión, más el vapor que ingresó desde la descarga, es obligado a salir nuevamente hacia la descarga. Entonces, en una rotación completa de los lóbulos, se desplaza un volumen de vapor en las condiciones de admisión que va a ser igual a 4 veces el volumen que tiene esta cavidad. 4 veces porque en una rotación completa cada lóbulo hace pasar de la admisión a la descarga 2 veces este volumen y tengo 2 lóbulos, por tanto me queda 4 veces este volumen. Entonces el caudal que va a mover el compresor medido en las condiciones de admisión va a ser igual a ese volumen que desplaza en cada rotación multiplicado por las revoluciones por minuto. Y ese caudal va a ser constante independientemente de cuál sea la presión de descarga y cuál sea la presión de admisión. Entonces, cuando un compresor como este se utilice en un evaporador para recompresión mecánica de los vapores, la presión de descarga va a ser la presión que voy a tener en la unidad de calentamiento, en la camisa de la unidad de calentamiento, y la presión de admisión va a ser la presión que tengo en la cámara de separación, donde los vapores formados se separan del licor concentrado. Y fíjense que el caudal de vapor que va a impulsar el compresor en las condiciones de admisión va a ser constante y la presión en la descarga, o sea, en la unidad de calentamiento y en la cámara de separación, se van a acomodar de forma tal que la transferencia de calor en la unidad de calentamiento dé lugar a la evaporación necesaria para dar ese caudal que mueve el compresor. Eso hace que el comportamiento de un evaporador cuyos vapores se comprimen con un compresor como este sea bastante fácil de predecir cuando, por ejemplo, cambian las condiciones de operación. Y veamos acá un ejemplo. Supónganse que ustedes tienen un evaporador de un solo cuerpo donde los vapores formados se comprimen con un compresor de lóbulos rotatorios para enviarlos a la unidad de calentamiento del propio cuerpo del evaporador. Entonces imagínense que en determinado instante de tiempo comienza a disminuir el coeficiente global de transferencia de calor debido a la formación de costras o de incrustaciones. Entonces, si inicialmente no hay ningún cambio ni en la admisión ni en la descarga del compresor, o sea, no cambian las presiones de admisión ni de descarga, lo que va a pasar es que el flujo másico de vapor que el compresor envía a la camisa de la unidad de calentamiento pasa a ser mayor que la cantidad de ese vapor que se condensa en la unidad de calentamiento, debido a que el coeficiente global está bajando y por tanto condensa menos vapor. Eso va a hacer que se empiece a acumular vapor en la camisa de la unidad de calentamiento y por tanto esa presión va a comenzar a aumentar. Veamos ahora qué pasa al lado de la cámara de separación. Ahí el flujo másico de vapor que está tomando el compresor es mayor a la cantidad de agua que se está evaporando desde el licor, porque debido a que el coeficiente global bajó, se está transfiriendo inicialmente menos calor, por lo tanto se está evaporando menos agua. Eso hace que la cantidad de vapor en la cámara de separación, en masa, empiece a bajar, por tanto la presión en la cámara de separación empieza a bajar. Es decir que la presión a la que condensa el vapor en la unidad de calentamiento empieza a subir y la presión a la que está el licor en ebullición empieza a bajar. Por tanto, el potencial de transferencia de calor en la unidad de calentamiento se va a hacer mayor y la cantidad de agua que empieza a evaporarse desde el licor va a comenzar a aumentar. Y comienza también a aumentar la cantidad de vapor que se condensa en la unidad de calentamiento.
Y a su vez, el flujo másico que mueve el compresor un poquito va a tender a bajar, porque al bajar la presión en la cámara de separación, el volumen específico del vapor en las condiciones que se encuentra en la cámara se va a hacer un poco mayor y por tanto el flujo másico que va a mover el compresor va a ser un poquito menor, porque va a ser el caudal, que es constante por el tipo de compresor, sobre el volumen específico del vapor. Es decir, se va a alcanzar un nuevo estado estacionario donde tenemos una mayor relación de compresión en el compresor y por tanto va a consumir mayor potencia. Y el flujo másico de vapor, o sea, la cantidad de agua que estoy evaporando por unidad de tiempo, va a variar solo ligeramente respecto a la situación original debido al pequeño cambio que va a tener el volumen específico del vapor al variar la presión en la cámara de separación. Y como otro ejemplo, supongan ustedes que quieran resolver un ejercicio donde conocen cuál es el caudal de vapor que impulsa el compresor y conocen el área de transferencia que tiene el evaporador. Y no conocen cuáles son ni la presión en la cámara de separación ni la presión en la descarga del compresor y quieren calcular eso. Bueno, ¿cuáles serían las ecuaciones que tienen que plantear? Y queda muy fácil porque simplemente serían el balance de energía del lado de la camisa de la unidad de calentamiento, el balance de energía del lado del licor, la ecuación de transferencia en el evaporador y luego para el compresor la ecuación que tienen que utilizar es que el producto del flujo másico de vapor por el volumen específico de vapor en las condiciones de la cámara de separación tiene que ser igual al caudal de vapor que mueve el compresor. Pero bueno, veamos ahora qué es lo que pasa cuando utilizamos compresores centrífugos, que en realidad es el caso más común. En este tipo de compresores, primero un impulsor le aporta energía cinética al vapor y luego esa energía cinética se convierte en presión en el difusor. Acá, para aumentar la relación de compresión en un compresor con un solo escalonamiento, lo que hay que hacer es aumentar la energía cinética del vapor en el momento en que sale del impulsor. Eso se puede hacer o aumentando el diámetro del impulsor o aumentando las revoluciones por minuto con la que gira el impulsor. Esto último es lo que resulta más económico, entonces ven que para obtener relaciones de compresión comprendidas entre 1,2 y 1,4, eso se puede lograr con impulsores que estén girando a velocidades entre 2000 y 5000 RPM. Y en cambio, para lograr relaciones de compresión más próximas a un valor de 2, se necesitan impulsores que estén girando a una velocidad mucho mayor, comprendida entre 12.000 y 18.000 RPM. A esa velocidad de giro tan grande, las gotitas de líquido que puede arrastrar el vapor en la admisión del compresor pueden ser un problema, por el impacto que pueden tener esas gotas con los álabes del impulsor que están girando a gran velocidad. Por otra parte, estos compresores son más propensos al fenómeno de surge, y disculpen la pronunciación, se traduce del inglés algo así como oleaje, que es un fenómeno que se da cuando el caudal de vapor que pasa por el compresor se vuelve demasiado pequeño por una presión, una alta relación en la presión de descarga y presión de succión, que da lugar a un funcionamiento inestable del compresor que provoca mucho ruido, mucha vibración y puede provocar serios daños tanto en el compresor como en todo el sistema. Y bueno, ese fenómeno es más propenso a ocurrir en compresores con mayor relación de compresión que en compresores con relaciones de compresión más pequeñas. Entonces, este tipo de compresor con relaciones de compresión limitadas a 1,4 aproximadamente,
dan una mayor seguridad de operación y por tanto, incluso cuando se requieren relaciones de compresión próximas a 2, en lugar de utilizar un solo compresor como este, que ya me dé esa relación de compresión, se suele utilizar, por ejemplo, dos sopladores centrífugos de este tipo. Por ejemplo, cada uno de ellos con una relación de compresión de 1,4, y eso me va a dar una relación de compresión total que va a ser 1,4 al cuadrado, o sea, me da 1,96, o sea, muy parecido a 2. Para predecir el comportamiento de un compresor centrífugo o para seleccionar un compresor centrífugo para cierta aplicación, ahí tenemos que utilizar los mapas de operación que provee el fabricante, que es algo análogo a las curvas características que proveen los fabricantes de bombas centrífugas. El mapa lo obtiene el fabricante haciendo el testeo del compresor usando un cierto fluido que se va a comprimir y manteniendo fijas las condiciones de admisión, o sea, la presión y la temperatura del fluido en la admisión. Algo a tener cuidado ahí es que el comportamiento del compresor no va a ser el mismo si lo que va a comprimir es vapor de agua o si lo que va a comprimir es aire, nitrógeno o gas natural. Por tanto, para el caso de evaporadores, necesitaríamos los mapas de operación construidos comprimiendo vapor de agua. Pero bueno, vamos a ver primero qué información da el mapa de operación. Y lo que me da son estas curvas continuas que me relaciona la relación de compresión, o sea, la relación de la presión de descarga y la presión de admisión, con el caudal de vapor que está siendo comprimido por el compresor, y ese caudal medido en las condiciones de admisión, o sea, la temperatura y presión que tenemos en la admisión. Y como ven, hay diferentes curvas que corresponden a diferentes velocidades de giro del impulsor. Acá las RPM crecen en este sentido, o sea, esta curva, que es la que da menores relaciones de compresión y menores caudales, es la que corresponde a una menor velocidad de giro del impulsor, y esta es la que corresponde a una mayor velocidad de giro del impulsor. Luego también aparece el lugar geométrico que dan los límites seguros de operación del compresor. Esto es el fenómeno que yo le comentaba antes, es decir, para cada velocidad de giro hay un caudal mínimo por debajo del cual la operación se vuelve inestable y aparecían esas vibraciones y ruido que podía provocar serios daños en el compresor. También se vuelve inestable el funcionamiento del compresor y da lugar a vibraciones, aunque no tan peligrosa como la anterior, cuando tenemos caudales demasiado grandes. Luego en el mapa de operación aparecen estas líneas punteadas que son el lugar geométrico que corresponden a una eficiencia de compresor constante. Obviamente en el punto de diseño es cuando esa eficiencia es máxima, y cuando nos alejamos del punto de diseño esa eficiencia empieza a bajar. Ahora, este mapa, tal cual está construido, solo me sirve para hacer predicciones cuando las condiciones en la admisión se mantienen fijas. O sea, no cambia ni la presión ni la temperatura en la admisión. Sin embargo, existen métodos que nos permiten estimar el comportamiento del compresor cuando las condiciones en la admisión son variables. Y eso se puede hacer construyendo este otro mapa de operación, que se puede construir a partir de este otro, de manera bastante simple. Únicamente para cada punto que yo tengo en este mapa de operación, construyo un punto equivalente en este otro, dividiendo el caudal correspondiente entre la raíz cuadrada de la temperatura de admisión y las RPM correspondientes entre la raíz cuadrada de la temperatura de admisión. A veces, en lugar de utilizar el caudal acá, se utiliza el flujo másico multiplicado por el volumen específico del vapor en las condiciones de admisión. Y ese gráfico, la ventaja que tiene es que sirve para cualquier condición de operación, o sea, pueden estar variando las condiciones de admisión. La única condición
es que la composición del fluido que se esté comprimiendo sea siempre la misma, o sea que sea siempre, en nuestro caso, vapor de agua. Entonces, para predecir el comportamiento de un evaporador con un compresor centrífugo, tienen que resolver las ecuaciones de balance de energía y ecuación de transferencia conjuntamente con este mapa de operación del compresor centrífugo. Sin embargo, la mayoría de los ejercicios que van a resolver ustedes en el curso no son del tipo en el que ustedes tienen un determinado compresor ya funcionando y cambian la condición de operación y tienen que predecir qué va a pasar con el sistema, sino que más bien son problemas de tipo de diseño en el cual ustedes quieren lograr cierto objetivo y tienen que calcular qué relación de compresión se requiere en el compresor y qué flujo másico de vapor tienen que comprimir. Es decir, problemas en los que tenemos que calcular cuáles van a ser las condiciones de diseño del compresor. O sea, las condiciones que luego vamos a utilizar para seleccionar el compresor o las condiciones que le vamos a informar al fabricante para que nos dé un determinado compresor. Y esa información va a ser cuál es el fluido que va a comprimir, en este caso vapor de agua, cuál va a ser la relación de compresión y cuál va a ser el caudal de fluido que tiene que comprimir medido en las condiciones de admisión. Entonces, en ese tipo de problema no vamos a tener que utilizar el mapa de operación de ningún compresor. Simplemente vamos a calcular cuáles son las condiciones de diseño que queremos y luego le vamos a decir al fabricante, bueno, dame un compresor para estas condiciones de diseño. Después, otra cosa que siempre nos va a interesar poder estimar es cuál va a ser el consumo de potencia en un compresor para un sistema dado de recompresión mecánica de vapores. Por ejemplo, a la hora de decidir si vamos a utilizar un sistema con recompresión mecánica de vapores para un cierto objetivo de concentración de un licor, o si vamos a utilizar alguna otra alternativa, algo que debemos conocer es cuánta energía va a consumir el compresor y por tanto cuánto va a costar esa energía. Entonces, bueno, para el cálculo de la potencia del compresor, ahí lo que tenemos que utilizar es la eficiencia del compresor. Y esta se define en base a un proceso de compresión teórico, que no tiene por qué ser el real, pero sí da la misma relación de compresión real y el mismo flujo másico de vapor a ser comprimido. Y entonces la eficiencia se define como el trabajo entregado al fluido en ese proceso de compresión teórico sobre el trabajo entregado en el eje del compresor, o sea, el BHP. Como proceso de compresión teórico normalmente suele tomarse o bien el proceso de compresión isentrópico, o sea, adiabático irreversible, o bien un proceso de compresión politrópico. En función de eso se pueden definir dos eficiencias diferentes. Si es un fabricante que no va a dar este valor de eficiencia, tenemos que saber a qué proceso teórico está referido ese valor de eficiencia. Bueno, y la cosa es que sabiendo cuál es el valor de esa eficiencia, el calor entregado al fluido para el proceso teórico, uno lo va a poder calcular en relación de cuál sea la relación de compresión y el flujo másico de vapor a ser comprimido. Y luego, con ese trabajo teórico y con la eficiencia, uno va a calcular el BHP. Luego, si el compresor es accionado por un motor eléctrico, como suele ser lo más común, el consumo de energía eléctrica tenemos que calcularlo teniendo en cuenta de cuál sea la eficiencia de conjunto motor y sistema de engranaje entre el eje del motor y el eje del compresor. Y entonces el consumo de potencia lo calculamos como el BHP sobre la eficiencia que tenga ese conjunto motor-sistema de engranajes. Nosotros en los ejercicios del curso normalmente vamos a trabajar con la eficiencia isentrópica, o sea, referida al proceso de compresión isentrópico como proceso teórico.
Y vamos a ver ahora cómo calcular ese trabajo teórico que el compresor entrega al fluido para comprimirlo. Y en realidad esto seguramente ya lo tienen bastante visto. Por ejemplo, de termodinámica, cuando trabajaban con los ciclos de refrigeración. Seguramente trabajaban ya con estas ecuaciones y esta forma de calcular el trabajo realizado por el compresor. Acá vamos a ver dos formas diferentes para poder calcularlo. A la izquierda tenemos esta ecuación que es válida para comportamiento del vapor como gas ideal. Debido a que las presiones de operación en un evaporador no son muy altas, el vapor de agua tiene un comportamiento que no se aparta demasiado del comportamiento de un gas ideal, o sea que esta ecuación da buenos resultados. Y allí lo que aparece es el flujo másico E, o sea la evaporación, que es la cantidad de vapor que tiene de comprimir el compresor. Aparece P1, que es la presión de entrada o la presión de admisión en el compresor, que coincide con la presión que tenemos en la cámara de separación, donde los vapores formados se separan del licor concentrado. Luego V1 es el volumen específico del vapor en las condiciones de admisión, o sea en las condiciones de la cámara nuevamente. Luego aparece gamma, que es la relación de las capacidades caloríficas del vapor, o sea la relación de sub P sobre C sub V, que para el caso de vapor de agua tiene un valor de 1,33 aproximadamente. Luego aquí aparece la relación de compresión, o sea la relación entre la presión de descarga P sub 2 y la presión de admisión P sub 1. Y esta ecuación también puede generalizarse para un proceso politrópico, simplemente sustituyendo gamma por el valor de n que corresponda al proceso politrópico. Si ustedes usan esta ecuación en el sistema internacional, o sea E en kilos por segundo, la presión en pascales y el volumen específico en metros cúbicos por kilo, le va a dar el trabajo en watt, o sea en joule por segundo. En cambio, cuando utilizan unidades inglesas, ahí para obtener el trabajo, por ejemplo, en BTU por hora, van a tener que utilizar un factor de conversión. Ahí tienen que tener cuidado con el manejo de las unidades. Después hay algunas cosas que se pueden ir viendo con esta ecuación. Una de ellas es, por ejemplo, en el caso del compresor de lóbulos rotatorios, que recuerdan que el caudal medido en las condiciones de admisión ahí era constante independientemente de cuál fuese la presión de descarga y cuál la presión de admisión, o sea, los valores de P2 y de P1. Es decir, ahí el producto E por B1 es constante. Entonces, para una relación de compresión fija, cuanto mayor sea el valor de P1, mayor va a ser el trabajo que va a hacer el compresor. O sea, mayor va a ser también el consumo de potencia en el compresor. Pero al mismo tiempo eso también implica un mayor flujo másico de vapor que está siendo comprimido. Porque cuanto mayor sea el valor de P1, más chico va a ser el volumen específico del vapor. Y como E por B1 tiene que ser constante, cuanto más chico es B1, más grande tiene que ser E. Después, otra cosa que quiero que vean es cómo afecta la temperatura que yo tenga en la cámara de separación al consumo de potencia en el compresor. Fíjense acá el producto P1 por B1. Para un gas ideal yo puedo escribirlo como el producto de R, la cantidad de los gases, por T1. O sea, la temperatura absoluta en la cámara de separación. Entonces, si la relación de compresión es fija, todo lo que está acá entre paréntesis va a ser constante. Y cuanto menor sea la temperatura en la cámara de separación, para un E que sea constante, menor va a ser la cantidad de energía que debemos aportar al fluido y por tanto menor va a ser el consumo de potencia en el compresor. Entonces ahí pueden ver cómo el aumento del punto de ebullición tiende a aumentar el valor de T1 y por tanto aumentar el consumo de potencia. Después,
Otra forma de calcular el trabajo absorbido por el vapor en un proceso adiabático irreversible es a través de este balance de energía que está acá. O sea, el trabajo absorbido por el vapor va a ser igual al flujo másico de vapor que es comprimido por el cambio de entalpía que tiene ese vapor al pasar por el compresor. Entonces, si conocemos el flujo de vapor que es comprimido, podemos calcular cuál es la entalpía que tiene el vapor en las condiciones de admisión. Para eso simplemente tenemos que conocer el valor de P1 y el valor de T1. Es decir, conociendo P1 y el aumento de punto de ebullición del licor, ya puedo conocer T1. Y luego, para calcular la entalpía que va a tener el vapor a la salida, si el proceso es adiabático irreversible, que por tanto va a ser isentrópico, lo que uso es justamente esa última condición, que la entropía del vapor en la admisión tiene que ser igual que en la descarga. Entonces, conociendo la presión y la temperatura en la admisión, puedo saber de tablas de vapor cuál va a ser la entropía del vapor en la condición de admisión. Luego sé que en la descarga el vapor va a tener esa misma entropía y por tanto, conociendo para la descarga la entropía del vapor y la presión a la que está el vapor en la descarga, con las tablas de vapor sobrecalentado puedo determinar cuál es el valor de la entalpía que le corresponde al vapor a la salida del compresor. Y así luego con la ecuación calculo el trabajo. Esto seguramente es lo que ya ustedes estaban acostumbrados a hacer en termodinámica. Luego, esta transparencia muestra cómo estimar el sobrecalentamiento del vapor luego de la compresión. Ustedes ya saben que ese sobrecalentamiento es algo inherente al aumento de presión, ya que toda la energía que va entregando el compresor al fluido, no todo se utiliza solamente en aumentar la presión, sino que buena parte se utiliza en aumentar la temperatura del fluido. Y esto hace que este salga sobrecalentado. Y acá nuevamente tenemos dos formas diferentes para calcular cuál va a ser la temperatura a la que el vapor va a salir del compresor. A la izquierda tenemos esta ecuación que, conociendo la temperatura del vapor en la admisión y cuál es la relación de compresión y la politrópica N, calculamos el valor de T2. Esta ecuación surge de que en un proceso de compresión politrópico, el producto de la presión por el volumen específico del vapor elevado a la N es igual a la entrada y a la salida del compresor. Y luego, teniendo en cuenta cómo se relaciona para un gas ideal el volumen específico del vapor con su temperatura absoluta y la presión, es que se llega a esta relación. Acá obviamente las temperaturas, al igual que en las ecuaciones anteriores, son temperaturas absolutas. En un proceso adiabático real, dado que no es reversible, sino que es irreversible, el valor de N va a ser mayor a gamma y por tanto el sobrecalentamiento del vapor va a ser mayor al que es de esperarse en un proceso isentrópico. En el caso de que el compresor contara con refrigeración, se podría tener un N que fuese incluso menor a gamma. Sin embargo, en los compresores que se utilizan en los evaporadores, dado que manejan relaciones de compresión bastante pequeñas, no suelen ser refrigerados. O sea, se pueden considerarse siempre adiabáticos. Entonces, otra forma de calcular la temperatura a la que el vapor sale del compresor es haciendo uso de la eficiencia adiabática, que se define como el trabajo que se entregaría al vapor si la compresión fuese isentrópica, o sea, ideal, sobre el trabajo que realmente se entrega al vapor para comprimirlo. Y por balance de energía, ese cociente puede calcularse como el cociente de diferencias de entalpías que corresponden al proceso ideal y al proceso real. A su vez, como el cambio de presión no incide en los valores de entalpía, por los rangos normales de operación, esos cambios de entalpía pueden escribirse como se supera el vapor por el cambio de temperatura entre la salida y la entrada del compresor.
Y la temperatura de salida que corresponde al proceso isentrópico se puede calcular con esta misma ecuación, pero acá usando gamma en lugar de n. Entonces sustituyo esa expresión en la diferencia entre T2 ideal menos T1, me queda esto que está acá, y de esta ecuación puedo despejar entonces el valor real de temperatura a la que sale el vapor del compresor. Y esta transparencia hace relación a algo que sí está escrito en una de las transparencias anteriores, pero que no comenté en el video. Es lo que dice ahí. Debido a que a la salida del compresor el vapor está sobrecalentado, a la unidad de calentamiento va a ingresar entonces el vapor sobrecalentado, y por tanto van a haber dos zonas, una zona de sobrecalentamiento y una zona de condensación. El tema es que si ese sobrecalentamiento es muy grande, va a haber una porción del área de transferencia de calor donde el calor se va a transferir por el mecanismo de convección forzada de un vapor. Y un vapor tiene una conductividad térmica muchísimo menor que un líquido. Y por tanto eso da lugar a un bajo coeficiente de transferencia de calor en esa zona de sobrecalentamiento. Entonces a veces cuando el sobrecalentamiento es muy grande de la salida del compresor, para no utilizar parte de la superficie de transferencia de calor de forma ineficiente con un bajo coeficiente de transferencia de calor, lo que se hace es tomar condensado de la unidad de calentamiento y se lo inyecta en el ducto que está entre el compresor y la unidad de calentamiento. Se lo inyecta como un spray, de forma que esas pequeñas gotas de líquido, al entrar en contacto con un vapor que está sobrecalentado, van a recibir calor desde el vapor y por tanto se van a evaporar, logrando así el enfriamiento del vapor que está sobrecalentado, es decir, el vapor se va a saturar. La idea de eso es que el vapor ingrese saturado a la unidad de calentamiento y así tener un coeficiente elevado en toda la superficie de transferencia de calor. Entonces lo que quería mostrar esta transparencia es qué pasa con el calor disponible en la unidad de calentamiento cuando inyectamos ese condensado. Lo que vamos a ver es que en realidad no cambia. Acá tenemos la representación del sistema, donde vemos el tramo del ducto donde se inyecta parte del condensado que se obtiene en la unidad de calentamiento. Se inyecta como un spray con la finalidad de que el vapor que sale sobrecalentado del compresor se sature antes de ingresar a la unidad de calentamiento. Y acá tenemos calculado por balance de energía cuál es la cantidad de condensado que debe inyectarse. Este balance de energía me dice que la energía necesaria para evaporar el condensado que se inyecta, eso es W sub C por el lambda ATS, tiene que ser igual a la energía necesaria para enfriar el vapor sobrecalentado desde la temperatura a la que sale el compresor hasta la temperatura de saturación a la presión P sub 2. Por otra parte, el calor disponible al ser cedido en la unidad de calentamiento cuando el vapor se condense va a ser el flujo total de vapor que está ingresando a la unidad de calentamiento, que va a ser E más W sub C, por el calor que cede ese vapor por unidad de masa al condensarse en la unidad de calentamiento, es decir, por el lambda del vapor. Al sustituir esta expresión para W sub C en esta ecuación, me va a quedar la ecuación que tengo acá abajo. Es decir, el calor disponible a ser cedido en la unidad de calentamiento es exactamente el mismo que hubiese tenido disponible si no hubiese hecho la inyección del condensado. Entonces lo que quiero que vean es que la inyección del condensado no me afecta nada el balance de energía en la unidad de calentamiento, solamente afecta la ecuación de transferencia. Bueno, eso en cuanto a las ecuaciones adicionales que se necesitan para resolver problemas con recompresión mecánica de vapores. Ahora, y para ya terminar con lo que es recompresión mecánica,
vamos a ver algunas opciones que se tienen para controlar la capacidad de los evaporadores cuando trabajan con recompresión mecánica de los vapores formados. Y allí se ven tres posibilidades de actuación diferentes. La primera implica regular la capacidad de evaporación que tiene el sistema variando la velocidad de giro del compresor. Ahí si es un compresor de lóbulos rotatorios, recuerdan que el caudal de vapor que movía el compresor en las condiciones de admisión era el volumen que transportaba el compresor en cada rotación por las RPM. Entonces, si uno varía las RPM de giro, está variando ese caudal. Y con eso se puede jugar para regular la cantidad de agua evaporada. Esto también se puede hacer si el compresor es del tipo centrífugo. Ahí, al bajar las RPM, vamos a poder pasar de un punto de operación a otro que va a tener un menor caudal de vapor, o sea, un menor flujo másico y también una menor relación de compresión. Y si bien este es el método más eficiente para controlar la capacidad del evaporador, o sea, variar la velocidad de giro del compresor, esto solamente va a ser posible en compresores que sean accionados por turbinas de vapor en lugar de motor eléctrico, o compresores que sean accionados por un motor eléctrico pero que tengan variador de frecuencia. Como los variadores de frecuencia son costosos, a veces no se dispone de un valor de frecuencia y este tipo de control no puede realizarse. Entonces ahí hay que recurrir a alguno de los otros dos, y en el caso de los compresores centrífugos lo más común es este segundo método de control, que es el uso de una estrangulación del vapor antes de ingresar al impulsor. Eso o bien con una válvula mariposa o más comúnmente con álabes guía de admisión que tiene incorporado ya el compresor en la sección de admisión. Estos álabes pueden ajustarse y de esa manera introducir cierta pérdida de carga en el vapor antes de que ingrese al impulsor. Entonces la relación de compresión vista por el compresor en realidad es mayor a la relación que hay entre la presión en la unidad de calentamiento y la presión en la cámara de separación del evaporador. Entonces, si vamos a estos gráficos que vimos hoy, a los mapas de operación, vemos que si yo hago aumentar la relación de compresión que ve el compresor, estrangulando el vapor en la admisión, se logra una disminución en el caudal de vapor que pasa por el compresor, y de esa manera se regula la cantidad de agua evaporada desde el licor. La última alternativa es la más ineficiente de todas y consiste en colocar un bypass que a través de una válvula puede devolver parte del vapor que descarga el compresor de nuevo a la sección de admisión. De esta manera, el flujo de vapor que comprime el compresor va a ser E más lo que se recircule de vapor. Y nuevamente, si vamos a esta gráfica, vemos que si aumenta la cantidad de vapor que pasa por el compresor, la relación de compresión disminuye, y es decir, baja el potencial de transferencia de calor en la unidad de calentamiento y se evapora menos agua. Pero este método de control es muy ineficiente porque usamos energía para comprimir ese vapor que luego se va a recircular y por tanto se pierde toda esa energía que se le había aportado. Bueno, y con esto terminamos este video, y el siguiente video, que va a ser muy cortito, vamos a ver recompresión térmica y también los sistemas con bomba de calor. Y ya con ese video vamos a estar terminando el tema de evaporadores. Así que los veo en el próximo video.